¿Sabes realmente qué es creer? Tú te catalogas a ti mismo como un creyente, una persona que cree. Yo te pregunto y te pongo en tela de juicio para que me digas o reflexiones acerca de las implicancias que tiene que tú te catalogues a ti mismo como un creyente, una persona que cree. Es bueno que te hagas esta pregunta. ¿Qué significa realmente creer? Estoy seguro que no te lo has preguntado y que no estás seguro. Y que si yo te pido ahora mismo que me digas qué es creer, vas a dudar acerca de qué es realmente creer. Ya te puse en duda, ya estás dudando. Tal vez tú piensas que creer es tener fe en Dios, pensar que alguien nos hizo. Tal vez tú piensas o asemejas o vinculas creer con ser alguien bueno. Yo soy alguien bueno, alguien que cree. Me voy a ir al cielo porque yo soy creyente. Tal vez tú piensas que creer está vinculado con irse al cielo. Ahí es donde está tu error. Tal vez tú piensas que creer es lo contrario a ser ateo. Yo creo, yo soy una persona creyente, soy muy creyente. A mí me dicen mis amigos, mis conocidos, mis clientes, yo soy una persona muy creyente. O sea, no les basta solamente con creer, sino con ser muy creyente, o sea, creer mucho. Vamos a ver a partir primero por la definición de qué es realmente creer. Y la primera definición que aparece es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eso es creer. Después dice segundo significado, verbo transitivo. Considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Cuando tú dices que eres un creyente, estás diciendo que eres una persona que considera como verdadero y seguro y piensa que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Fíjate tú. O sea, en la misma definición de la palabra, cuando tú estás diciendo que tú eres un creyente, tú estás diciendo que eres alguien que no está seguro, que no sabe a ciencia cierta si en lo que cree es verdadero o no. Eso es ser un creyente. Cuando tú dices, yo creo que mi equipo favorito mañana va a ganar. Yo creo que va a ganar. Tú puedes creer hasta la médula, pero eso no quiere decir que ese hecho se dé o que ese hecho sea real. No hay una certeza, no estás seguro, tú no sabes realmente si tu equipo favorito va a ganar o no. Tú puedes decir, yo creo que mañana va a amanecer con sol, porque todos los días anteriores ha amanecido con sol. Ya lleva como 1 o 2 semanas con sol, estamos en pleno verano, yo creo que mañana va a amanecer con sol, ¿sí? Pero no pasas de creer solamente, no estás seguro. Bien puede amanecer nublado, y ha pasado, ha sucedido, el otro día llovió, acá en pleno diciembre, llovió y hizo frío un par de días, y nadie se lo esperaba. Tal vez las personas que sabían que se aproximaba ese frente de mal tiempo, sabían que se aproximaba, eran quienes tenían la plena certeza. Por eso el creer no es lo mismo que el saber. El creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener ninguna prueba o certeza de un conocimiento directo de la misma. O sea, tú cuando dices que tú crees en Dios, tú no tienes un conocimiento directo de Dios. Tú dices que hablas con Él, pero tú hablas y Él no te responde audiblemente. Por lo tanto, no es un conocimiento directo de Él y no puedes probar que tú hables con Él. Cuando tú dices que Él te dio su palabra y que tú crees que su palabra es verdadera, tú lo que estás diciendo en realidad es eso.
que tú crees que es verdadera, pero tú no tienes ninguna certeza. Tú no viste cuando Dios escribió con fuego en la roca y cuando Moisés, tú no estabas ahí, tú no tienes plena certeza de aquello, no tienes plena, absoluta certeza de eso. Tú crees que fue así. Cuando tú dices que crees en que Dios creó el mundo y todas las cosas y puso al ser humano, ¿cierto? El ser humano cayó en pecado y toda esa historia, lo que estás diciendo tú es que tú no estás seguro de que eso haya sido así. Tú lo crees. Puede haber varios motivos por lo que crees, por miedo, porque nadie te dio ninguna explicación mejor, por ignorancia, pero tú lo crees solamente, tú no tienes certeza, tú no estabas allí. No tienes, y a pesar de no haber estado allí, tampoco hay ninguna evidencia actual con la cual nosotros podamos ratificar que esto fue así. Porque sé lo que estás pensando, y muchos me lo han dicho. Tú, ¿cómo sabes que venimos de una evolución si tú no estabas allí cuando evolucionaron las especies? No, no estaba allí. Pero tengo las pruebas, los rastros de cuando eso pasó, enterrado en fósiles, y lo puedo datar, y tengo la certeza absoluta, mediante procesos químicos, físicos, así como el ADN, cuando te dicen, este niño es 99,9% hijo tuyo, la certeza absoluta de que es tu hijo, un examen de ADN, y la justicia se rige por eso, porque es científico. Y la ciencia es lo contrario a la fe, a la creencia. La ciencia es lo que te explica cómo ocurrieron las cosas presentándote pruebas, evidencias. Eso es la ciencia. Y tú no entiendes los conceptos, por eso que estás confundido muchas veces. Yo te pido que me des una oportunidad, que nos des una oportunidad a nosotros los ateos. Tú tienes que en algún momento perder el miedo. Ya vamos a hablar de eso, del miedo. Porque muchas veces, y casi la mayoría de las veces, el elemento principal en juego aquí es el miedo. El miedo que te han inculcado desde niño, el miedo que te han inculcado desde pequeño, a dudar inclusive. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que cree será salvo, el que no cree será condenado. O sea, tú no tienes derecho ni siquiera a dudar. Te han metido ese miedo tan adentro, intrínsecamente, en tu mente, inclusive a la duda. O sea, tú no puedes. ¿Cómo se te ocurre dudar de Dios? Eso es pecado. Eso está mal, dudar. Y por miedo te controlan. Es como cuando un ladrón entra a tu casa y te ofrece dispararte o te ofrece cortarte con una navaja. Tú por miedo te controla. Por miedo tú haces lo que él quiera. Por miedo le entregas tus bienes. Por miedo te sometes a él. Por miedo, porque él tiene un arma. Y esa arma te puede quitar la vida. Entonces Dios también te puede quitar la vida. Te puedes perder, te puedes ir al infierno, puedes perder la vida eterna. Ese es el miedo que tú tienes. Inculcado, metido ahí a fuego en tu mente. Porque te lo explicaron así desde pequeño, desde niñito. Por eso que cuando yo digo que los creyentes son cobardes, es verdad. Pero se ofenden. Yo también fui un cobarde, yo también tuve miedo. Pero un día maduré, crecí. Como todo niño que le tiene miedo a la oscuridad. Hay algunos que le siguen teniendo hasta adultos. Ese es otro tema para debatir. Pero la pregunta es, ¿tú seguirás ahora, en pleno siglo XXI, siendo adulto como especie, creyendo y teniendo miedo?